Buenas tardes. Bueno, comenzamos ya la temporada 2025-2026. Como saben, ya tenemos programación hasta final de año y la hemos ido anunciando a los miembros de nuestra lista de correos. Si hay alguien que no recibe los correos electrónicos con toda la información, pues nada. Luego a la salida, al término de la proyección, me pueden indicar su correo electrónico y así irán recibiendo con puntualidad todas las novedades. No vamos a comentar mucho el resto de la programación, iremos viéndolo un poco semana a semana, y además ya tienen muchos, ya la programación ha salido hoy en el periódico y tienen la programación en los correos electrónicos, porque yo creo que merece más la pena quizás individualizar y destacar muchísimo la importancia de una proyección como la de hoy, que se dedica a 7 mujeres. Enrique quería comentar precisamente la dificultad que ha habido para ver esta película en buenas copias, en buenas condiciones. Yo la he visto en cine una vez, y en 35 milímetros y doblada, y precisamente fuimos nosotros los que la programamos. Yo creo que fue hace ya más de 10 años en la antigua Filmoteca, y ha sido en la historia del Cine Club, y yo creo que con muy pocas excepciones también en la anterior Filmoteca, la única vez que hemos puesto una película doblada, y es que no había otra forma de ponerla. Es una copia que estaba bastante deteriorada, pero aún así era realmente muy impresionante ver esta película filmada en interiores, en decorados, pero en cinemascopia anamórfico, lo cual es una cosa que no fue muy frecuente en la carrera de John Ford. Bueno, se me ocurre ahora que hace 2 años iniciamos la primera temporada con Cuna de Héroes, que es una película también filmada en cinemascopia. No es muy habitual ese formato en Ford, y antes hemos estado haciendo la prueba de la proyección, la primera vez que se proyecta además esta copia, y realmente es suntuosa. Realmente han hecho una restauración este mismo verano. Esta película está muy calentita, y han respetado perfectamente todas las tonalidades del metrocolor, etc. Se han dado cuenta que visualmente el trabajo no solo de Ford, que realmente era un genio absoluto en la forma cinematográfica, sino también del fotógrafo Joseph Lassell, es realmente suntuoso y da una intensidad a la película muy grande. Esta fue la última película que rodó John Ford. Muchas veces se dice de algunos artistas, algunos cineastas, cuando es su última obra, el testamento. Normalmente eso suele ser una tontería, porque un testamento es algo voluntario, pero aquí no fue voluntario. Ford tenía después varios proyectos, y por la absoluta catástrofe comercial que supuso esta película en su día, catástrofe también por el recibimiento crítico tan malo que tuvo en Estados Unidos, algo que ha seguido arrastrando de manera incomprensible, pero la crítica americana, la verdad, se las trae. No pudo volver a trabajar en el cine John Ford. No pudo rodar una película de ficción. Luego hizo un documental, si no recuerdo mal, pero realmente algunos de sus proyectos, como por ejemplo comentábamos antes La Compañía Blanca, una adaptación de Conan Doyle, que era uno de sus libros favoritos, ya no pudo volver a trabajar por culpa del fracaso de esta película, a la que él, sin embargo, tenía un aprecio extraordinario. Consideraba que era uno de los grandes logros de su filmografía. Se me ocurre que se podría hacer un ciclo que sería bonito. En cierta forma, nosotros vamos a poner El Dorado de Howard Hawks, aunque es una película que sí tuvo éxito, y tampoco es la última película de Howard Hawks, la pondremos dentro de 2 semanas, pero también es una película que en cierta forma dialoga no solo con esta, siendo muy distinta, sino con grandes películas tardías, las últimas, a veces la última, de grandes maestros del cine. Se me ocurre Kenji Mizoguchi, Leo McCarey, Charles Chaplin, Dreyer, Ozu, algunas de las últimas películas de estos grandes cineastas, que están entre lo más grande del cine, no solo recuperan muchos temas y muchas constantes de su filmografía anterior, sino que abren nuevos caminos. Y además en una época donde, en cierta forma, su cine, y a algunos de ellos les pasó, estaba considerado ya algo como ya fuera de época, pasado de moda, y fue cruel y equivocadamente despreciado. El caso de Ford es una de estas grandes películas tardías que los que conozcan la obra de John Ford, por un lado, les resultará bastante extraña, no solo porque los personajes principales sean mujeres, porque el cine de John Ford es muy femenino, está lleno de personajes femeninos. Por cierto, el título dice 7 mujeres, pero son más. Es curioso. El gran crítico Doug Gallagher tiene un estudio muy famoso sobre John Ford y adora esta película. Dice, bueno, al final la que es más o menos la protagonista queda fuera del grupo, y tenemos las 7 mujeres, incluyendo a una oriental. Es curioso, hay más de 8 incluso. Y como decía, puede resultar un poco extraño por el tema, digamos, femenino de la película y los personajes. Bueno, al mismo tiempo van a reconocer muchísimas cosas del cine anterior de Ford. Se puede relacionar incluso
algunos de los personajes, por ejemplo, el personaje de Margaret Leighton, la antagonista de Anne Bancroft, pues se puede incluso relacionar con el personaje de Henry Fonda en algún sentido en Fort Apache. Bueno, Fort es un universo muy abierto, muy poroso, pero también muy cerrado y con unas constantes siempre muy presentes. Y esta película yo creo que fue más que un punto y final, un comienzo de algo, pero que no pudo continuarse. Así que yo creo que hoy es realmente un acontecimiento muy grande. Cuando se supo que se iba a restaurar esta película, hace apenas 4 o 5 meses, yo creo que en mayo más o menos salió que iba a salir un Blu-ray, se iba a restaurar, se iba a exhibir, en las redes sociales yo veía a algunos de los grandes cinéfilos del mundo con los que más o menos tenemos contacto y todos decían, el gran acontecimiento de los últimos años, decían, por fin veremos 7 mujeres, por fin, porque consideraban que no se ha visto como debería verse, en copia realmente que le hagan justicia. Y nada más, no quiero tampoco extenderme para dejar un poco de espacio a Enrique. Hola, buenas tardes. Hoy sí quería decir yo, quería hablar para decir que reparamos una injusticia para mí tremenda. Los que pensamos que el cine es el arte del siglo XX y que John Ford es el más grande de los cineastas, decíamos hace mucho tiempo, y parecía una provocación, que era el artista más grande del siglo XX. Los grandes escritores, si ustedes piensan en Faulkner, en Proust, en Kafka, tienen que luchar con escritores de siglos anteriores. Picasso, Pollock, cualquier pintor tiene que enfrentarse a gigantes. Los músicos, a ustedes les puede gustar, como a mí, el jazz, les puede gustar Bartók, puede gustar Shostakovich, pero también tienen contrincantes fortísimos en generaciones anteriores. John Ford a mí me parece que no tiene, cada uno luego tiene sus aficiones, pero incluso la industria le reconoció, a diferencia de otros de los grandes cineastas, ganó el Oscar 4 veces y ya en la época fue considerado como el más grande y un poco el Homero de la imagen del siglo XX. Por eso era una anomalía tremenda que su última película no se pudiera ver. Es una película que encima es Metro, no es de ninguna productora pequeña. Hoy Metro pertenece a Warner. Y nosotros, los cinéfilos de aquí, modestamente lo intentamos reparar 2 veces, con una copia que tienen unos amigos de Barcelona, doblada, en muy mal estado, como se veían antiguamente en las películas en los barrios. Las películas en España tenían licencia para 5 años y esa película ellos la habían comprado por entusiasmo, pero la dimos la primera vez aquí en un ciclofor, en eso fuimos pioneros, en el año 81-82 en el Aula de Cultura de la antigua Caja Cantabria, y luego, como ha contado José Luis, en el Cineclub con escasísima asistencia. Me parece increíble que sea un pequeño cineclub de provincias el que dé el primer pase de una película que es más grande que todo lo que se estrena, no este año, sino durante la década. Pero bueno, las cosas están así, como saben ustedes. Ahora cine que parece que está más que considerado como forma artística al servicio de pedagogías y, como digo yo, de enfermedades sociales e individuales, de patologías para las cuales se pretende curar con la imagen. Es paradójico, porque yo esta misma semana he leído a 2 señores que no parecen muy cercanos a la experiencia cultural, como Miguel Ángel Revilla y como Pablo Isla, decir que John Ford es su director favorito. Ahora ya digamos que eso es un lugar común. Y esta es una película extraordinariamente interesante recuperarla, porque no pertenece al imaginario que tanta gente tiene sobre John Ford. No tiene ese mundo tan colorido que tenía siempre John Ford, con esos secundarios. Aquí no verán los tradicionales bailes y funerales, no hay esos personajes secundarios llenos de gracia, no hay esa nostalgia y esa mirada hacia el pasado que le caracterizaba, no hay la presencia de la familia, la presencia de la tradición, todo lo que eran sus temas grandes. Ford hace esa película cuando ha pasado los 70 años, está alcoholizado y está enfermo. Su anterior película él ha tenido que abandonar a los pocos días de rodar, una película para él muy querida, porque la iba a rodar en Irlanda, John Cassidy, que era una biografía del gran dramaturgo Hale, al que él tenía una gran admiración, y además la iba a rodar en su querida Irlanda. Eso era una sentencia de muerte en el cine americano, porque las compañías aseguradoras a partir de una determinada edad no aseguraban a los directores, y las películas, como saben ustedes, son muy caras. Y además la película está a contracorriente de toda la moda de la época. Cuando se estrena ese año ganan 2 películas que significan todo lo contrario
que esta, que son Un hombre para la eternidad y Quien teme a Virginia Woolf, son las dos películas que ganan los Oscars. ¿Qué hace John Ford? Hace un guión rutinario, algo que parecería un melodrama, y le convierte en algo muy personal y muy extraño, muy ajeno a lo que eran las características de su cine. Es una película corta, es una película abstracta, está rodada casi todo en interiores. Empezó a rodarla con Patricia O'Neill, la mujer del escritor que había sido pareja de Gary Cooper, era el escritor de libros para niños, ahora me acordaré. Roald. Y a los 3 o 4 días tuvo un derrame y no pudo hacer la película, con lo cual cogió a Bancroft, que está fastuosa en la película. Frente a todas las famas que tienen y todos los clichés de la gente ignorante, en John Ford, como bien ha dicho José Luis, los personajes de mujer son fuertes, admirables y abundantes, pero ninguno como esta, que probablemente es el personaje más admirable de la carrera de John Ford, cuando no tiene nada que ver con su mundo. Es una doctora atea, una doctora que es un poco lo ajeno a todo lo que pensaba John Ford, que siempre se confesaba católico y creyente, pero él se identifica con una serie de cosas de ella. No voy a disculpar a desvelar la película. Es una película que tiene un ritmo continuado, yo creo que muy grande, con muy pocos recursos. Vimos aquí con una Héroes, que fue la primera película que él rodó en pantalla ancha, en Scope, para Columbia. Él hizo muy pocas películas en Scope y esta está rodada en pantalla ancha, y eso le permite tener que cortar menos planos, hacer planos más largos y dar una continuidad a las escenas que también hacen de esta película algo peculiar. Es una película que representa la reivindicación, yo creo, de la personalidad del director. Fue un fracaso enorme y para muchos cinéfilos ha sido una especie de guiño, cuando yo a la gente que más admiro en el cine en España, grandes cineastas como Víctor Erice, Guérin, Jean Doucet, el gran crítico francés de Carriers, cuando estuvo en Santander, siempre era una manera de saber en qué línea, digamos, estética está. ¿Qué te parece Siete mujeres? No aparece nunca en las listas de mejores películas de la historia, y para nosotros es una de las grandes películas de John Ford, lo cual significa que es una de las grandes películas de la historia. No voy a decir nada más, porque se podría hablar muchísimo, pero solo una vez vista la película. Sí que es especialmente notable la última escena, porque la última escena, el personaje hace algo lleno de valentía, de honor, de sabiduría, y de alguna manera es una reivindicación de John Ford de todo eso. Y lo hace de una manera ritual, con una belleza, con unos planos largos que parecen el último Mizoguchi, parecen Dreyer, y que tienen un aspecto de ritual muy extraño al cine americano y muy hermoso, como la última frase que dedica a un personaje que parece que va destinado a los espectadores. Fue una película incomprendida, pero John Ford alcanzó aquí, como tantas veces en su carrera, pero de una manera muy especial, la verdad y la belleza que caracteriza a los grandes artistas. Así que espero que esta tarde disfruten por la película.